Bienvenidos hermanos de Unity. Estamos una vez más, primera vez el miércoles, para nuestro estudio del miércoles. Estaremos estudiando la palabra del Señor ese día, pero queremos comenzar como siempre orándole al Señor, pidiéndole su dirección, pidiéndole su bondad para con nosotros, y queremos cantar también un poquito para glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Vamos a empezar orando para entregarle ese tiempo a nuestro Señor y vamos a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios, por siempre y para siempre. Te damos honra y gloria, Dios. Gracias por tu Hijo Jesús, gracias por tu Espíritu Santo que nos dejaste para poder estar cerca de ti, Dios mío, para poder estar muy, muy cerca de ti, Dios, con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Te pedimos, Dios, que guíes este momento, te pedimos, Dios, que guíes estas alabanzas para que podamos traer absolutamente solo lo mejor a ti y que podamos, Dios mío, tener concentración para estudiar tu palabra y que nuestro corazón, que nuestra mente esté dispuesto para aprender más de tu palabra y para aprender más de ti, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y decimos amén. Vamos a cantar, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios está siempre con nosotros y siempre estará con nosotros. Su bondad es inigualable, es inalcanzable. Este momento lo dejamos para nuestro pastor que trae la palabra del Señor en el libro de Daniel. Vamos a estar estudiando el libro de Daniel, así que les pedimos la mayor atención, que su corazón esté dispuesto a escuchar la voz del Señor a través de nuestro pastor. Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer estudio de media semana. Como lo dijo Jorge, ¿no? Estudiando el libro de Daniel. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé fortaleza, vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección, vamos a pedirle al Señor de su Espíritu para poder lograr nuestro objetivo, que es el poder no solamente transmitir, sino poder también ser receptores de la palabra del Señor. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias, Dios mío, porque eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias, Dios mío. Te quiero pedir, Dios mío, que nos llenes de tu Espíritu, para que tu palabra, Señor, pueda no solamente albergar en nosotros, Señor, sino que podamos ser conscientes, Señor, de lo que nos quieres enseñar, Señor, y poner, Señor, a disposición nuestras vidas, Señor, para poder cumplir, Señor, cada una de tu palabra, Señor, cada palabra tuya, Señor, expuesta, Señor, para nosotros, Dios mío, para poder, Señor, realmente ser siervos tuyos, Señor, para poder ser, Señor, obreros tuyos, Dios mío, en este mundo, Dios mío, que necesita tanto de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu, te lo pedimos. Dios mío, gracias, Cristo Jesús. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Gracias por tu sangre preciosa, Señor, derramada por todos nosotros, Dios mío. Gracias, Señor, por tus promesas, Señor, eternas, por tus promesas, Señor, grandiosas, Señor, para nuestras vidas, Señor. Permite que podamos ser conscientes, Señor, en cada una de ellas, Dios mío. Gracias te damos, Señor, y dejamos este tiempo para tu única, Señor, gloria y honra. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El libro de Daniel, entonces, sí, voy a necesitar, pues, que saquen un cuaderno, sí, voy a necesitar que saquen una pluma, sí, para que puedan poder escribir, porque tenemos mucha información, ¿no? Empezando el libro de Daniel, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿sí? Fijando un poco el tiempo. Entonces, el profeta Daniel vivió en el 6º siglo antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el libro de Daniel ha sido pues objeto de muchas críticas, ¿sí? Que dudan que el Daniel descrito en el libro fue quien en realidad escribió este libro, especialmente a la luz de las sorprendentes profecías que vamos a ver a lo largo de la enseñanza, a lo largo del estudio de este libro. Sin embargo, el libro de Daniel reclama pues ser escrito por el mismo Daniel. Y tenemos que entender que el hecho de que fue escrito casi en su totalidad en tercera persona, escucha bien, no contradice necesariamente esta afirmación. Y esto es algo que nosotros tenemos que saber. El autor casi siempre va a hablar en tercera persona, excepto en Daniel 8.1, Daniel 9.2, Daniel 9.20, Daniel 10.2, en donde habla en primera persona, utilizando siempre el término yo, Daniel. Ahora, algo que debemos saber también es que era costumbre para los antiguos escritores el hablar siempre en tercera persona cuando escribían sobre sí mismos. La única excepción del Antiguo Testamento es el libro de Nehemías, el cual está escrito pues en forma de un diario personal, ¿sí? Ahora, algo interesante es el poder ver que Jesús contribuye con la afirmación de que Daniel pudo haber sido el autor de este libro. Fue el mismo Jesucristo quien dijo en Mateo 24:15 y en Marcos 13:14 lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, escucha bien, ¿de qué habló quién? El profeta Daniel, dice aquí. Entonces, esto es muy interesante, ¿sí? Ahora, algo que debemos saber también es que este libro predice eventos del segundo siglo, ¿sí? Antes de la venida de Jesús, con la precisión que los críticos creen que tuvo que haber sido escrito entre ese periodo, pues, posiblemente durante el tiempo de los macabeos, ¿sí? Entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Incluso existe un argumento lingüístico hecho en contra del libro de Daniel al decir que ciertas palabras griegas fueron utilizadas en Daniel, las cuales son palabras que no formaban parte del vocabulario hebreo sino hasta el segundo siglo, ¿sí? Antes de Cristo. Ahora, todo esto con el fin, escucha bien, todo esto con el fin de no solo desacreditar a Daniel como posible autor, sino también desacreditar las tremendas profecías que vamos a ver más adelante. Vayamos entonces al libro de Daniel 1, vamos a leer los versos 1 y 2. Dice aquí: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió,
dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios, dice, de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios, dice, en la casa del tesoro de su Dios. Aquí se menciona a Joacim, el rey de Judá. Su nombre significa Jehová es quien levanta. Pero algo interesante hay aquí, ¿sí? Y lo interesante es que este rey en realidad no fue levantado por Jehová, sino que fue levantado por el faraón de Egipto. Además, estos primeros versos mencionan también al Nabucodonosor, el cual fue el poderoso gobernante del imperio babilónico. Y algo para que tengas en cuenta como referencia es que el nombre de Nabucodonosor, es una transliteración, ¿sí? Es una, ¿cómo se dice? Una expresión de caracteres, ¿sí? Y el nombre babilónico, Nabucodonosor, o Nebu Kudurri Usur, así, significa Nebú protege la corona. Ahora, con respecto a este rey, con respecto al rey Nabucodonosor, este fue contra Jerusalén debido, escucha bien, a que el faraón de Egipto en algún momento invadió Babilonia. Para entenderlo mejor, Egipto invadió Babilonia y en respuesta Nabucodonosor derrotó a los egipcios en la batalla de Carquemis, ¿sí? Y luego persiguió al ejército que escapó pues hasta Sinaí y de camino o de regreso, ¿sí? Subyugó a Jerusalén, quien había sido leal en ese momento ante Faraón de Egipto. Y esto sucedió entre los años 605 a.C. Y fue el primer, pero no el último, encuentro entre Nabucodonosor y Joacim, ya que habrían pues otras invasiones después, entre los años 597 y 587 a.C. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos todo esto o de dónde sacamos esta información? Pues el historiador judío Josefo cita al historiador babilónico Beroso mostrando que el reporte bíblico de los ataques por parte de Babilonia hacia Judá son totalmente certeros. Ahora, este ataque en específico mencionado en Daniel está documentado por la Crónica Babilónica, una colección de tablas descubiertas alrededor de entre los años de 1887 y que se mantiene hoy en día dentro del Museo Británico. Así que la presencia de Nabucodonosor en el 605 a.C. en Judá, escucha bien, está documentada y es aclarada pues en estas tablas. Y por eso cuando las crónicas de Babilonia fueron publicadas finalmente en el año 1956, estas nos dieron una información detallada, política y militar de primera clase sobre los 10 primeros años del reinado de Nabucodonosor. Además, no solamente hay pruebas históricas, sino que también hay pruebas arqueológicas. Las excavaciones también registran la victoria de Nabucodonosor sobre los egipcios en Carquemis en el año 605 a.C. Los arqueólogos hallaron pues evidencia de batalla, además de un gran número de puntas de flechas, capas de ceniza y el escudo de un mercenario griego, incluso peleando por los egipcios. Y se dice que esta campaña de Nabucodonosor fue interrumpida repentinamente cuando escuchó la muerte de su padre y regresó a Babilonia para asegurar pues su sucesión en el trono. Así que posiblemente viajó como 500 millas en 2 semanas, una velocidad notable en aquellos tiempos, con la que viajó pues Nabucodonosor. Además, no hay contradicción entre los escritos de Daniel y los de Jeremías, como algunos piensan. Jeremías 46:2, para ser más específico, el cual dice que la derrota de los egipcios en Carquemis fue en el 4º año de Joacim. Recordemos algo importante. Recordemos que Daniel contaba los años de un rey bajo el método babilónico. ¿Qué quiere decir esto?
pues que el primer año del reinado de un rey empezaba al comienzo del año calendario después de que él tomaba el trono, mientras que Jeremías utilizaba el método judío. Así que hay que recordar que era costumbre para los babilónicos el considerar el primer año de reinado de un rey como el año de ascensión, ¿sí? Y el llamar el siguiente año o al siguiente año, pues su primer año. Así que al pasar la mayor parte pues de su vida en Babilonia, es natural que Daniel haya utilizado pues la forma de cronología o la forma cronológica babilónica para dar pues su explicación. Leamos una vez más los versos 1 y 2. Dice aquí: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, dice. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a casa, dice, de su Dios, y colocó los utensilios, dice, en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, en esta deportación, Joacín, Ezequiel y todos fueron llevados, ¿sí? La deportación está descrita incluso en Segunda de Reyes 24, entre versículos 14 al 16. Además, esto fue profetizado también en Isaías 39, versículo 7, en donde dice: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ahora, esta profecía de pronto puede llevarnos a pensar que Daniel y sus compañeros fueron hechos eunucos. Sin embargo, la palabra eunuco en este contexto deriva de una frase que simplemente significa el ser siervo del rey. Entonces no lo sabemos con certeza. Así que no era aplicado exclusivamente para eunucos literales en este contexto. ¿Okay? Entonces, el Señor entregó a Judá en manos de los babilónicos principalmente por dos razones. La primera era la idolatría de Israel y la segunda era su fracaso del guardar el reposo de la tierra. ¿Okay? Y eso lo puedes ver en Levítico 25, versículos 1 al 7 y Levítico 26, versículos 2 al 35. Ahora, con respecto a la confiscación de los utensilios y su colocación en el templo babilónico, esta fue prácticamente una declaración por parte de Nabucodonosor diciendo: mi Dios es mejor que tu Dios. En resumen, todo esto y lo que estamos analizando aquí fue un mal tiempo para Judá, ¿sí? Fue un mal tiempo para el pueblo de Dios. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Podemos ver aquí que Nabucodonosor no solamente confiscó los artículos santos de parte del templo, sino que también de algún modo confiscó pues las luces brillantes del futuro de Judá, aquellos jóvenes que quizá tenían entre 13 a 17 años de edad. Con esto, Nabucodonosor estaba demostrando que era un estratega sagaz, ¿sí? Al tomar a estos jóvenes como rehenes para recordarles al pueblo en Jerusalén que ellos no deberían de sublevarse pues en contra del gobierno babilónico recién impuesto. Vamos a leer los versículos 5 al 7. Dice: y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos, dice, se presentaran delante del rey. Y entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, dice, el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Podemos ver aquí que se ordenó darles la misma comida y vino preparado para el rey, lo cual pues era un honor realmente especial. Tenemos que entender que había una gran diferencia entre la comida
disfrutada por la élite y la que comía el pueblo, la gente común. Ahora, con respecto a los nombres cambiados, el nombre de Daniel, el cual significa Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar, el cual significa príncipe de Bel. El nombre Ananías, el cual significa amado por el Señor, fue cambiado a Sadrach, el cual significa iluminado por el Dios Sol. Y podemos preguntarnos aquí, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque podemos preguntarnos, ¿existían las creencias paganas ya por un Dios Sol? Pues sí, estaban presentes en ese tiempo. Asociando los tiempos, recordemos que paralelamente estaban ocurriendo otros acontecimientos en el mundo, como por ejemplo la civilización maya estaba floreciendo en México, la civilización inca floreciendo en Perú, la construcción del Acrópolis en Atenas, el arte griego estaba sobresaliendo también, los fenicios realizando el primer viaje marítimo a África y etcétera, ¿sí? Entonces, muchos acontecimientos estaban suscitando, en parte junto a los acontecimientos que estaban suscitando aquí, ¿no? Con Daniel. Sigamos con los nombres. El nombre Misael, el cual significa quien es como Dios, fue cambiado a Mesac, el cual significa quien como Venus. Todos dioses paganos, ¿verdad? Una mezcla de dioses paganos aquí. El nombre Azarías, el cual significa el Señor es mi ayuda, fue cambiado a Abed-Nego, el cual significa siervo de Nego. Ahora, el propósito de la comida, los nombres y la educación era simple de entender. Este era un esfuerzo de un total adoctrinamiento con el fin de hacer que estos jóvenes hebreos dejaran atrás su Dios y su cultura hebrea. Podríamos decir que Nabucodonosor quería comunicar a estos jóvenes que pusieran sus ojos solamente en él. Sin embargo, Daniel y sus amigos se rehusaron, insistiendo que ellos se enfocarían en el único y Dios verdadero. Y esto es interesante porque Satanás utiliza la misma estrategia, ¿sí? Utiliza una estrategia similar en contra de los creyentes hoy en día, queriendo de algún modo pues adoctrinarlos en el sistema de este mundo. Satanás quiere de nosotros que nos identifiquemos, ¿sí? Que nos identifiquemos en referencia hacia el mundo, ¿sí? Incluso quiere que seamos alimentados con todo lo que este mundo ofrece. Quiere educarnos en los caminos, pues, del mundo, ¿sí? Y está en nosotros, pues, decidir con quién hacemos realmente nuestro compromiso, con el Dios verdadero o con el mundo. Leamos Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, dice. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Que Daniel pidiera, pues, no ser contaminado, implica de algún modo que él explicó el fundamento espiritual de su petición. En otras palabras, él no hizo ver que él quería evitar la comida del rey por otras razones, ¿sí? Él dio su razón específica. Entonces, Daniel y sus amigos consideraban la comida del rey como contaminación, al menos por 3 razones. Primero, porque la comida no era comida kosher, aquella comida que los judíos pueden comer pues según sus normas religiosas basadas en el Talmud, ¿sí? Y la Torá. Segundo, porque probablemente era comida sacrificada a los ídolos. Y tercero, porque el comer de la comida del rey de algún modo pues implicaba compañerismo con el sistema cultural babilónico. Ahora, Daniel no se opuso al nombre que se le dio, ¿sí? ¿Por qué no se opuso al nombre que se le dio? Pues porque él sabía quién era él. Y los demás podían llamarle como quisieran, pero él sabía realmente quién era. Tampoco se opuso a la educación babilónica porque él sabía lo que creía. Su fe y sus convicciones estaban totalmente afirmadas. En resumen, Daniel hizo una decisión valiente, ¿sí?
Daniel hizo una decisión notable, ¿sí? En aquellos tiempos, rechazar el menú del rey era rechazar al mismo rey y podría pues resultar en un castigo muy severo. Y recordemos que los antiguos reyes eran bien conocidos por los castigos severos y a veces incluso castigos sádicos en contra de aquellos que se les oponían. Nabucodonosor era capaz de una crueldad bastante grande, diría yo. Cuenta la historia incluso que en una ocasión Nabucodonosor asesinó a los hijos de un rey de Judá delante de él mismo, de sus propios ojos, los ojos de este rey, ¿sí? Y después sacó los ojos del rey para que su último recuerdo, pues, fuera el asesinato de sus hijos. Eso lo puedes ver en Jeremías 39, versículos 6 al 7. Además, otros gobernantes de Judá también fueron literalmente rostizados sobre el fuego hasta morir por mandato de Nabucodonosor. Y estas son unas de las tantas atrocidades que hizo este rey. Así que Nabucodonosor era conocido como un rey pues bastante despiadado. Ahora, era fácil el pensar que Dios lo había abandonado por ser llevados a Babilonia, ¿sí? Según aquí el contexto, lo que estamos leyendo. E incluso estos exiliados secuestrados de Jerusalén pudieron haber dicho: ¿por qué deberíamos de arriesgar nuestro cuello para un Dios que nos abandonó? Sin embargo, ellos estaban comprometidos a la obediencia, aun cuando Dios no cumplía pues sus expectaciones. Podríamos decir que este capítulo entonces ilustra en Daniel cómo se debe conquistar una prueba difícil, glorificando a Dios en medio de ella, en medio de la prueba. Primero, algo que necesitamos saber, y lo estamos viendo aquí, es que el corazón de uno debe estar realmente dispuesto. Dice que Daniel propuso en su corazón, en otras palabras, hizo pues un compromiso con Dios. Vayamos a Daniel 1:9. Dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vemos aquí que el fruto de ese compromiso, vemos aquí que el fruto de esa fidelidad de Daniel comenzó a tener efecto, podríamos decirlo, ¿sí? Y algo que debemos saber es que Dios nunca, escucha bien, nunca abandona a aquellos que se mantienen firmes en Él. Vamos a leer entre los versículos 10 al 13. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey. Dice que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Esto es interesante porque vemos a un Daniel viendo la situación a través de los ojos del mismo siervo. Él no dejaría que el jefe de los eunucos pagara por el precio de la conciencia del mismo Daniel. Sí, sin embargo, en todo esto, Daniel estaba dispuesto a probarse a sí mismo y probar pues su fe en Dios. Vayamos a los versos 14 al 16. Dice: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba, dice, legumbres. Definitivamente esta era la mano de Dios obrando aquí. No había una razón de pronto biológica del por qué una dieta vegetariana les habría parecer mejor y más robustos. Quizás su dieta los haría verse igual que los otros jóvenes judíos que comían de la mesa del rey, pero no mejor y más robustos, pues esta era la mano de Dios aplicada en la vida de estos jóvenes. Leamos versículos 17 al 21. Dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.
Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos, dice, los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto, dice, de sabiduría e inteligencia, que el rey, dice, les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Una vez más, la habilidad intelectual de Daniel y sus compañeros no se debía pues a la dieta, sino a una intervención especial por parte del Señor. Podríamos decir entonces que la clave era ciertamente espiritual. Estos jóvenes judíos se dieron a sí mismos al Señor de una manera totalmente notable y Dios les bendijo también pues de una manera notable. Esto muestra que la pureza de corazón y fidelidad hacia Dios vienen antes de la ilustración de los misterios divinos, podemos decir. Ya luego, Daniel recibiría una gran revelación, pero ahora él simplemente se mostró pues como un dedicado seguidor a Dios. Estos jóvenes de Jerusalén estaban inmersos en el estudio de la cultura, literatura y religión babilónica. Pero a pesar de esto, a pesar de lo que estaba sucediendo aquí, ellos permanecieron fieles a Dios, permanecieron fieles a su Dios. Daniel y sus amigos, de algún modo, pues nos muestran que una convicción interna puede vencer cualquier tipo de presión externa. Nos muestra también que las convicciones que honran a Dios ceden pues a recompensas que Dios va a entregar en su momento, en el momento preciso, ¿sí? Y podemos terminar este capítulo mencionando dos palabras, ¿sí? Que yo creo que han seguido de constante ese capítulo de principio a fin. Y estas dos palabras son pureza espiritual. Y eso es lo que el Señor requiere de nosotros para poder hacer su obra en nosotros y a través de nosotros. Hay mucho más, sí, mucho más. Vamos a ir paso a paso estudiando el libro de Daniel. Sí, hay mucha historia y mucha profecía. Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque eres, Señor, grande Dios. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra, Señor, haga efecto en nosotros. Danos hambre de tu palabra. Cuídanos, Señor, y permítenos estar aquí la próxima semana, Señor, para poder aprender más de ti. Gracias, Cristo Jesús, para tu gloria y honra. Amén.